Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 290 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura, Señor. Danos la capacidad de comprender tu palabra, Señor, de retenerla en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo de diariamente ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Las reformas religiosas de Nehemías. Nehemías continúa gobernando Israel durante los siguientes 11 años y luego en el año 432 a.C., al final de su mandato, regresa a Artajerjes en Susa. Lo que hace Nehemías ahí no está indicado, pero presumiblemente informa sobre su trabajo y hace planes para su regreso, algo que nunca ha hecho, pero que probablemente haya querido hacer durante un tiempo. Es dedicar el muro en cuya construcción tanto participó. Evidentemente, Nehemías no quería proseguir sin la aprobación de Artajerjes para dicha celebración. Si ese es el caso, presumiblemente el permiso de Artajerjes es otorgado y también el rey le da permiso a Nehemías para regresar, tal vez en esta oportunidad por un periodo indefinido e incluso permanente. No se sabe cuánto tiempo estuvo Nehemías en Susa, pero fue un periodo lo bastante prolongado para que algunos del pueblo en Palestina olvidaran el pacto que habían celebrado cuando Nehemías estaba con ellos. Desde entonces han ignorado y han profanado el templo, han violado el día de reposo, dejaron de presentar las ofrendas al templo y de nuevo comenzaron a casarse con esposas extranjeras. Cuando Nehemías ve lo que ha sucedido en su ausencia, se pone furioso. El enojo de Nehemías queda patente en la forma en que maldice y hasta maltrata físicamente a los que han estado violando la ley. Este es un hombre de Dios que no está contento solo con la predicación piadosa mientras el pecado prolifera a su alrededor. La participación personal de Nehemías en la purificación del templo lo coloca en una posición similar a quien varios siglos después, como el Mesías, acerca del cual Nehemías indudablemente ha leído, echara enojado a los ofensores de esta misma casa de Dios. Nehemías está ansioso por tener su esperada dedicación del muro, pero la celebración tendrá que esperar hasta que se corrijan las prácticas pecaminosas del pueblo. Profanación del templo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y en la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Dejadez en la manutención del templo. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Violación del día de reposo. En aquellos días vi en Judá
en algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día del reposo, hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunas de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Después entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Matrimonios con extranjeras. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Joronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Después de estas reformas religiosas, Nehemías puede continuar con sus planes para dedicar el muro, y es apropiado que sea él quien lleva a cabo esta celebración, ya que es la reconstrucción del muro el hecho por el que Nehemías será más recordado en los siglos venideros. Cuando finalmente llega el día fijado para la dedicación, hay una gran procesión coral formada por 2 coros que marchan en direcciones opuestas por la parte superior del muro. Esto es seguido por sacrificios, ofrendas y la lectura de la ley. El relato de este día de celebración comienza con el llamado de los levitas y de los cantores. Luego sigue en sus propias palabras de Nehemías el registro de los sucesos felices que tuvieron lugar. Llamado a los participantes. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la
de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. La ceremonia de la purificación. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. 2 procesiones corales. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iban tras ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y los hijos de los sacerdotes iban con trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Mesamías, de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Milcaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maí, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos, y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, y desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Hananael, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Los coros del templo. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Hananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en voz alta, Israías era el director. Sacrificios y regocijo. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, llenado de las cámaras. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y a los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. La lectura de la ley. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Baal para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición.
La respuesta del pueblo. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 291. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.